Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 51. Activación. El grupo fue avanzando por los caminos de la estructura en silencio. Algunos querían hablar, decir algo para calmar el ambiente causado después de la escena de Aqua con el dúo del esqueleto y la joven, pero no sabían bien cómo hacerlo. Kazuma no sentía que tuviera la confianza para hacerlo, y si bien quería ayudar a su amiga, tampoco quería ser el nuevo objetivo del dúo. Subaru sabía que era peligroso enfrentar a la jovencita. Y Emilia, ella buscaba hablar con la joven de cabello celeste, apoyarla, y aun si la diosa logró mantener la conversación con la semielfo, su cabeza se encontraba en un remolino, pero estaba decidida a apoyar a aquellas almas. Aunque eso llevaría tiempo. Y por el otro lado, el dúo protagónico de aquella escena, no se sentían en el momento para decir algo como un lo siento, uno por su orgullo, y el otro porque no se sentía capaz de verla a los ojos aún. Quizás después, en privado, pensaron. Y en aquel silencio, el único sonido que hacía acto de presencia era el de las pisadas en contacto con el suelo metálico. La caminata duró algunos minutos, cuando uno de los anzos apareció. Mi señor, hemos encontrado un puente que conecta a otra sección del lugar, pero está roto. Guíanos. Ordenó la muerte. Con ello, el grupo avanzó, pero una pregunta surgió en sus cabezas al escuchar acerca del puente: ¿qué tan grande es este lugar? El grupo siguió, y pronto, el pasillo en el que se encontraban se fue volviendo más grande, como si se tratase de un túnel, y el eco de sus pasos sonaban por el lugar, y las débiles luces de las lámparas que llevaban dejó ver el gran tamaño del lugar. Y pronto, aparecieron en una sala enorme, una que parecía el corazón de la nave. En el centro de la habitación se encontraba aquello. Era una máquina de gran tamaño, tubos que se alzaban desde el suelo al techo, cables conectados contra aquella cosa, extraños discos que se unían entre sí atravesados por en medio, trozos de extraños materiales oscuros parecían rodearle. Era extraño. Y estaba claro para el grupo, que eso era la fuente de poder de toda la maquinaria. Esta cosa, sí que es enorme, comentó Kazuma. ¿Quién habrá creado esto?, preguntó Subaru. Pug rápidamente comenzó a volar cerca de la máquina, girando y viendo algo que pudiera ayudar a entender qué era esa cosa o a su creador. El grupo se fue acercando hacia la máquina, buscando algo que les dijera cómo activarla, pero lo cierto era, que no sabían qué hacer. Demasiados cables, tubos y demás cosas unidas. No parecía tener sentido. Entonces, debemos. Las palabras de Ainz fueron cortadas por el grito de Kazuma, y por unos segundos, las luces parpadearon antes de apagarse. ¿Otra vez? ¿En serio?, preguntó Ainz al ver cómo Kazuma se alejaba de la máquina tras haber recibido otro choque de electricidad. Parece que los golpes ya te están afectando la cabeza, dijo Tanya. En serio, Kazuma, debes tener más cuidado, le dijo su amiga diosa. Sí, comentó Kazuma aún aturdido. Aunque la energía volvió por unos instantes. Comentó Ainz. Si quieres lo arrojo a los cables para ver si eso arregla esta cosa, respondió Tanya con una ligera risa malvada. Sí que eres un demonio, dijo Kazuma ya recuperándose. Susurrando, demonio de bolsillo. ¿Dijiste algo? No. Ainz por su parte, se dirigió al lugar donde estaba Kazuma, viendo qué es lo que había tocado, observando un par de tubos de un raro material de color oscuro que parecía brillar. Aquellos tubos se conectaban a la máquina y a los cables, pero parecían rotos, como si debieran ser una sola pieza rota en dos. Y por su curiosidad, Ainz alzó su mano hacia ellos. Al contacto, pudo sentir aquella corriente eléctrica como si buscara recorrer su cuerpo, aunque no le afectó. Fui imprudente, pensó al darse cuenta que se dejó llevar por su curiosidad sin antes haber pensado en algo para protegerse. Aunque siendo un no muerto realmente no le afectaba demasiado. ¿Fue esto lo que tocaste? Kazuma. Elo. Sí. No volveré a tocar cosas que no sé lo que son. Subaru solo dio una ligera risa, pues no creía que su amigo fuera a recordar sus palabras en el futuro. Ainz dirigió su mirada hacia la otra parte del tubo, y al tener las dos piezas en sus manos, algo había ocurrido. El material negro de los tubos se lanzó entre ellos, y las piezas se juntaron. Ainz por suerte, había soltado los tubos a tiempo. Y con ello, la maquinaria comenzó a moverse. El resto de trozos de material oscuro pareció incrustarse a la maquinaria, y el ruido pesado de esta se hizo presente. Las luces comenzaron a parpadear en un amarillo antes de detenerse, y pronto, toda la sala quedó iluminada junto al ruido pesado del corazón de la máquina. Está haciendo calor, comentó Emilia. Tiene razón.
Hay que salir de esta sala. Comentó Tanya. No tardó mucho en que Ainz activó el hechizo de Gate, y un círculo en la que parecía arremolinarse la oscuridad apareció. Tanya no dudó en atravesar el portal, y los demás le siguieron, incluso Aqua lo hizo sin rechistar. Ahora se encontraban en aquella sala de grandes pantallas, y con las luces encendidas, eran capaces de ver mejor el lugar, y en definitiva, era más grande de lo que parecía. ¿Cómo funciona esto?, preguntó Emilia tocando uno de los monitores. No había botones o palancas. Kazuma se acercó a uno de esos, viéndolo, y de un momento a otro, le dio un golpe. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?, preguntó Bisa al ver cómo Kazuma siguió dándole un par de golpes al costado, y terminó encendiendo. El grupo solo quedó viendo la escena en silencio. ¿Qué? Funcionaba con mi vieja computadora, declaró el joven. Y pronto, el resto de monitores se encendieron, al igual que la gran pantalla del centro. Las luces que emitían eran de un tono anaranjado, y en ello, extraños símbolos aparecieron en ella. No es la letra de Levia, ni de Kurtz, dijo Puck. Y algo comenzó a emitirse en la pantalla más grande, así como en las pequeñas. Era una especie de mapa del lugar, aunque la imagen tenía cierta interferencia, era claro lo que veían. Lograba verse toda una representación de un territorio enorme, pero parecía no coincidir en nada con los territorios antes vistos. Símbolos se distribuían por todo el espacio que se mostraba, y pronto, círculos aparecían por distintos lugares y comenzaban a extenderse en un color rojo mientras más símbolos aparecían y desaparecían en ambos lados de la pantalla. Ainz no perdió tiempo y con el monóculo traductor fuera de su inventario, espero poder entender algo. ¿Bombas?, dijo sin creerlo. Y con ello, entendieron que cada círculo rojo que aparecía hasta extenderse, era el territorio que alguna vez fue destruido. ¿En serio, qué ocurrió en este mundo?, preguntó Kazuma. No podían creer cómo demasiado territorio parecía destruirse en aquella imagen, ni tampoco quién o quiénes tenían tanto poder como para realizarlo, pero deseaban que no quedara ni rastro de los responsables de la máquina en la que se encontraban. Ainz, ¿me lo prestas un momento?, preguntó Tanya, y le entregó el monóculo. Ella trató de entender las palabras que leía, o los nombres de los territorios que se mostraban. ¿Territorio de los sellos? ¿Reina carmesí? ¿Dragones? ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo fue que la humanidad sobrevivió a esto?, preguntó Bisa. Estaba claro que un infierno se había desatado hace bastante tiempo. La sala quedó en silencio ante la información obtenida. Era valiosa, pero no la entendían. Aqua sentido que perdía la fuerza en sus piernas, y buscó recargarse en uno de los monitores, y con ello, una tabla de comandos apareció, con el mismo color anaranjado. Aqua vio aquella tabla, y su curiosidad era fuerte, quería tocarla. Aqua, espera. No toques nada. Corrió Kazuma hacia ella, pero tuvo un resbalón ante el suelo metálico, chocando contra el monitor activo y la tabla de comandos. Todos observaron impacientes e incrédulos ante lo ocurrido, y Kazuma comenzó a sudar frío. Creo que metí la pata. Y pronto, una advertencia apareció en todas las pantallas. El extraño símbolo se repetía una y otra vez, y de la nada, toda la estructura se sacudió. No fue una sacudida ligera, era enorme. Tanto que los hacía perder el equilibrio. Las luces comenzaron a parpadear en un rojo intenso ante el sonido de una alarma, y sentían que el lugar se elevaba un poco. No, algo la estaba alzando. Aquí, gritó Ainz, y todos corrieron hasta rodearlo. Activó un hechizo de vuelo que afectó al grupo y, Great Teleportation. Y con esas palabras, todos desaparecieron del lugar. Ainz-sama, susurraba Albedo mientras daba vueltas una de las habitaciones del edificio 3, que les habían sido ofrecidas por la familia real. Tranquila Albedo, estoy segura de que no tardará, comentó Rem, aunque parecía que ella no se tranquilizaba. Sé que estás preocupada por él, yo estoy preocupada por Subaru, pero confío en él. Y sé que tú confías en Ainz, ¿verdad? Estoy segura de que Ainz-sama estará bien. Es el mayor de los seres supremos, comentó Aura mientras degustaba unas galletas sentada en un sofá de color marrón, y su hermano aceptaba esas palabras como una verdad absoluta. Yo también lo creo. Y en eso, todo se sacudió fuertemente. ¿Y eso qué fue?, preguntó Rem. Las orejas de los gemelos temblaron un poco, la expresión de ambos cambió por sorpresa y exaltación. Se levantaron rápido del sofá y salieron al balcón de la habitación, observando hacia las aguas de las costas. Algo se está moviendo, fue lo que declararon.
En una gran habitación de paredes de color verde y un gran ventanal que daba hacia la zona del puerto, la reina se encontraba frente a su escritorio de madera clara, varios documentos que detallaban el manejo de los territorios como de producción de materiales se encontraban apilados esperando ser revisados. Beatrix soltó un suspiro de agotamiento recargándose en la silla en la que estaba. Quería descansar de aquel trabajo. Se lo dejaré a algunos nobles, pensó, buscando aligerar la carga de su puesto. Una sirvienta se acercó a ella con una bebida entre sus manos servida en una copa, la reina la aceptó y con dos de sus dedos tocó el líquido, esperando alguna reacción en ella o no, y al ver que no ocurrió nada dio un sorbo, el sabor ácido de la bebida recorrió su garganta. Ve por unos bocadillos. Como ordene. No duró mucho en que la sirvienta saliera de la habitación, y en eso, el palacio completo se sacudió, la pila de documentos estuvo cerca de desplomarse, y algunos cuadros casi caían de sus lugares. ¿Pero qué? Majestad. Gritó la sirvienta que regresó demasiado rápido para confirmar su seguridad, así como también uno de los guardias de la reina. Un fuerte estruendo se escuchó, la reina no tardó en levantarse y correr hacia el balcón, buscando el origen de aquel sonido, y entonces lo vio a lo lejos. Algo se estaba alzando entre las aguas, de alrededor de 22 metros de altura y de varias extremidades como si se tratara de una araña de 4 patas, algo cercano a lo que debería ser una cabeza giraba continuamente, y pronto, aquella cosa, en un fuerte ruido pesado, empezó a marchar hacia Levia. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo y Seca y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 52. Ante la activación del hechizo de Ainz, la imagen ante los ojos de todos había cambiado de repente, ya no veían el metal a su alrededor, ni se escuchaba aquella alarma acompañada del parpadeo de las luces. Ahora se encontraban en los cielos, por debajo de las nubes, en el territorio cercano a la costera de Levia. Kazuma bajó su vista hacia las calles sobre las que flotaba, veía cómo las personas salían de los puestos, tiendas y de sus propios hogares tras sentir aquella fuerte sacudida, incluso algunos niños parecían estar llorando por el susto. Esto realmente es malo. Algo está saliendo del agua. Gritó Aqua sobresaltada al observar cómo en las costas, las aguas se mecían salvajemente, y pronto, algo emergió a la superficie. ¿Qué es eso? Preguntó la semielfo Emilia. Aquello se alzó entre las aguas, de un color rojizo anaranjado, de 4 extremidades en las que se mantenía en pie y otras 2 más arriba, junto a algo similar a una cabeza que giraba continuamente, y en su centro, un raro objeto que giraba al igual que la cabeza, recubriéndose entre pieza y pieza. Y con el ruido pesado de sus movimientos, comenzó a marchar hacia Levia. Es una máquina, dijo el demonio de Rin. Mientras Ainz pensaba que era similar a un golem, recordando a Gargantúa, así como a otros que existían en Yggdrasil. No se parece a ninguno. Tanya. Llamó Ainz a su amiga, sacando su equipo aéreo de su inventario. Tendremos que encargarnos de esa cosa antes de que llegue a tierra. Dijo Ainz. ¿Cómo que encargamos? Dijo Aqua asustada al ver a aquella máquina. Fue nuestra culpa que esa cosa se activara. Declaró Kazuma con pena en su voz, pero realmente no creo que nosotros podamos ser de ayuda contra eso. Entonces ustedes quédense atrás. Dijo Tanya, lista con su equipo aéreo y su arma, aunque no creía que simples balas lograran causar efecto en ello. Creo que necesitaré un arma distinta. Ante aquella fuerte sacudida, los pobladores salieron de los edificios, en el último año fueron ocurriendo pequeños temblores, apenas imperceptibles, pero con el pasar del tiempo se fueron intensificando, pero no había sido nada de temer. Hasta ahora, aquel temblor había sido el más fuerte, tanto como para que las personas decidieran salir de donde estaban, y los niños se encontraban asustados, buscando refugio en los brazos de sus familiares, los cuales buscaron hacerle ver a los pequeños que no ocurría nada grave, pero sabían que algo no estaba bien, y fue donde lo vieron. Un enorme ser levantándose sobre las aguas alejadas de las costas, con 4 patas que se sumergían y alzaban el gran cuerpo rojizo anaranjado. Y con temor, vieron cómo comenzó a marchar hacia la costa. El miedo fue inundándolos y sus piernas temblaron ante la imagen de aquella cosa acercarse, sentían que estaban encaminándose a los brazos de la muerte,
que serían pisoteados como si de insectos se tratasen ante los pies de un titán, y con aquel miedo, las alarmas sonaron. La reina había dado su orden, los caballeros fueron lo más rápido posible hacia las torres de alarma, donde enormes cuernos sonaron, aquellos cuernos que habían dado mensaje a la población. Y sin perder tiempo, las personas comenzaron a escapar hacia las zonas más elevadas, hacia montañas medianas, en los cuales se habían formado refugios en caso de emergencias. Los pobladores corrían lo más rápido posible, dejando atrás las costas, a la máquina, y a un pequeño grupo de individuos responsables de activarlo, aunque eso es algo que nunca sabrían. Tanya se encontraba flotando en el aire, observando a la enorme máquina dar lentos y pesados pasos. Pensaba en cómo podría desviar su camino, pero sabía que no podía perder tiempo, por lo que se lanzó hacia ella. Surcó con rapidez el aire, hasta acortar la distancia entre ella y la máquina, levantó un arma similar a la que portaba antes, pero esta era de un rojo algo intenso y un poco más grande de lo que debería. Un disparo salió hasta impactar en la zona superior de la máquina, no causó daño. Y de alguna forma, esta observó a Tanya, a pesar de no poseer ojos, sentía que aquella cosa la observaba, que la analizaba. Y de un momento a otro, una de sus extremidades se movió con rapidez hacia ella. ¡Mierda!, gritó Tanya al ver cómo aquella cosa se dirigía a ella. Retrocedió lo más que pudo, pero el movimiento de la máquina fue demasiado rápido, estaba por golpearla directamente, pero impactó con un escudo que recubría a Tanya. La fuerza del golpe había sido demasiada, al punto en que ella salió disparada hacia atrás. Tanya dio varios giros bruscos en el aire, buscando recuperar el equilibrio, y cuando lo hizo, otra extremidad se alzó con fuerza. Logró evitar el golpe por apenas poco, aprovechando el momento, Tanya sacó aquel cuchillo que le dio Ainz, volando y pasando con rapidez por la longitud de la extremidad, observando que solo había formado un rastro nada profundo sobre la máquina. Supongo que era lo lógico. No sé por qué espere demasiado, declaró mientras guardaba el cuchillo. ¿En serio?, gritó al ver cómo otro ataque se dirigió a ella. Tanya, sin perder un solo segundo de tiempo, se fue alejando de aquella máquina lo más posible, evitando ser impactada por los ataques de aquellas extremidades. Sabía que no podía acercarse a Levia, así que tomó la decisión de ganar más altura, elevándose. Al ver cómo la joven se fue alejando, aquella máquina alzó su vista, deteniéndose por algunos momentos, sus extremidades inferiores se doblaron, y terminó por dar un salto hacia ella. «No me jodas», gritó Tanya al ver cómo esa cosa estaba acortando la distancia de un momento al otro, elevándose por los aires. Se movió con rapidez, tratando de evitar ser alcanzada por las extremidades que se movieron para atacarla. El salto de la máquina no duró demasiado, y pronto cayó a los suelos, el terreno tembló ante el impacto de su peso y las aguas se movieron salvajemente antes de esparcirse por la superficie azul. Podríamos decir que las cosas se van a complicar, una voz resonó en la cabeza de Tanya, una que ella reconoció rápido. Demasiado, sería mejor que me ayudes a deshacerse de esta cosa, respondió Tanya a la voz de su amigo. Y en serio, no puedo acostumbrarme a esta sensación. La máquina no perdió de vista a Tanya ni un solo momento, la observaba moverse sobre los aires con leves movimientos, como si estuviera esperando el momento de atacar nuevamente a la joven, pero en eso, algo había impactado a la máquina con fuerza, y llamas se expandieron en una fuerte explosión que buscaba devorar al golem. Pero el fuego se dispersó, y el metal no tenía más que la marca del ataque en ella, no había sufrido mucho daño. Parece que ese hechizo no será muy útil, declaró el hechicero cubierto por la oscuridad. Ainz, que había lanzado el hechizo de Fireball, ahora se encontraba a varios metros cerca de Tanya, observando al golem, que solo se quedó quieto en su lugar. Espero que tengas hechizos más fuertes. Soy un hechicero especializado en la magia de muerte, dudo mucho que eso sea efectivo contra una máquina. Entonces esto será difícil, dijo con pesadez, observando al golem, el cual tras recibir el ataque de Ainz, se había quedado estático, sin perder de vista al dúo en el aire. ¿Qué es lo que está haciendo? La máquina nuevamente había doblado sus extremidades. «Muévete», gritó Tanya, y de un momento a otro, aquella cosa había dado otro salto, lanzándose contra el dúo. Ambos se movieron a tiempo, y la máquina no los alcanzó. Las olas se movieron con salvajismo ante el nuevo impacto del peso de aquella cosa, la cual terminó sumergiéndose un poco sobre las aguas.
La máquina volteó a ver a ambos, y nuevamente se quedó quieta. Entonces, aquella máquina se inclinó un poco hacia adelante, humo salió de su parte trasera, y su espalda se abrió en pequeños compartimientos, y de ella, pequeños objetos salieron. Varias decenas de pequeños objetos se desprendieron de su espalda, flotando por los aires, eran de un mismo color rojizo, y tenían una forma de esferas partidas en dos, conectadas por tubos oscuros, y de un momento a otro, varios objetos salieron disparados hacia la pequeña y el hechicero, mientras que el resto se dirigió a Levia, al igual que la máquina que continuó con su marcha hacia las costas. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo y Seca y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 53. Aqua, Subaru, Kazuma y Emilia ahora se encontraban en las calles de Levia, las cuales estaban siendo vaciadas tras el sonar de los cuernos de alarma. Las personas que aún no escapaban podían sentir como el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente ante el lento y pesado paso de la máquina. Y con miedo, dirigían una leve mirada antes de volver a escapar. Dios, realmente lo echamos a perder, comentó Kazuma con culpa. ¿A dónde vas?, preguntó Emilia a la teniente Visa, la cual se encontraba flotando en el aire gracias a su equipo aéreo. Debo ir para apoyar a mi superior, respondió con determinación. ¿En serio crees poder hacer algo contra eso?, preguntó Subaru con preocupación. Bueno, no, pero debo. Las palabras de Visa fueron cortadas por el temblar del suelo y el fuerte ruido de las aguas azotadas. El miedo de las personas se elevó ante ello, los niños gritaron sumergidos en terror, y aquellos que mantuvieron su vista en la máquina perdieron esa chispa de valentía y sus piernas se movieron por instinto. ¿Pero qué? ¿Esa cosa acaba de saltar?, dijo incrédula la mitad elfo. ¿Qué es lo que hacen aquí? Deberían de evacuar hacia los refugios. Una voz se hizo presente. Una figura delgada cubierta por telas oscuras apareció, y por su voz firme y algo tosca, dejaba en claro que era un hombre. Era similar a los acompañantes de la princesa, los guardias de la familia real. Pero supongo que podrán responder a esas preguntas después. Una explosión resonó por el lugar, y con ello, vieron el fuego que buscó devorar a la máquina, antes de apagarse. Aquel guardián alzó su vista, y fue capaz de visualizar a dos figuras flotando a cierta distancia. El hechicero y la joven. Me pregunto si serán capaces de hacerle frente. Es una buena oportunidad para ver mejor sus capacidades, dijo otra figura similar, pero de una voz femenina. Y en caso de no ser así, entonces todo terminará mal. Habló una tercera figura. Esperen, ¿la reina? ¿Y las princesas?, preguntó Emilia. No deben preocuparse por ellas, fue lo único que respondió una de las figuras. Y pronto, una vez más los suelos se sacudieron con fuerza y las olas se mecieron con salvajismo a lo lejos, y podía verse como aquella máquina se hundía un poco en las aguas antes de recobrar su posición. Me sorprende que esa cosa pueda seguir saltando, dijo Kazuma. Es posible que las construcciones se vean afectadas, ¿verdad?, preguntó Aqua. Eso no es lo importante ahora, respondieron los guardias oscuros. Y entonces, todos vieron como la máquina se inclinó hacia enfrente suyo, como humo salió de su espalda antes de que ésta se abriera, y con ello, múltiples decenas de objetos salieron disparados antes de quedarse suspendidos en el aire. Tras pocos segundos después, algunas de esas pequeñas máquinas se dirigieron hacia el dúo flotante, mientras que el resto partió hacia Levia, al igual que la máquina mayor. Esto realmente es malo, dijo Aqua. Aquellas máquinas esféricas volaron con cierta rapidez, y en poco tiempo estaban cerca de las costas de Levia. La teniente Ivanovna comenzó a emprender vuelo hacia las máquinas, alzó su arma y apuntó, y a pesar de que aquellas cosas iban con cierta velocidad, volaban de forma directa hacia ella. Presionó el gatillo, y un par de balas salieron disparadas, recorrieron toda la distancia en un abrir y cerrar de ojos hasta impactar con una de las máquinas, pero lo único que logró causar fue que se desestabilizara un poco. Y en respuesta al ataque, un pequeño compartimiento se abrió. Visa sintió como su instinto le gritaba, moviéndose rápido para evitar el ataque que provino de la máquina. Múltiples disparos fueron en su dirección, y ella no tuvo de otra más que tomar maniobras para evitarlo, elevándose más por los aires. Pero varias de las máquinas la tomaron como objetivo, comenzando así una persecución con ella. Maldición, tenemos que hacer algo, dijo Subaru. Muévete, gritó Kazuma lanzándose sobre él, evitando ser víctima de una pequeña ráfaga de disparos que dejaron su marca en los suelos.
Será mejor que se vayan de aquí. Ordenó uno de los guardias. Cierto brillo lograba apreciarse en los brazos de aquel guardia, brillos de ciertos colores destellaban y un círculo mágico apareció frente a la mano que se dirigió hacia las máquinas. Comienza la prueba y error. Una intensa luz blanca apareció del círculo mágico, dirigiéndose a las máquinas impactándolas y redirigiéndose a otras hasta desvanecerse en segundos. Las máquinas que fueron impactadas perdieron el control, impactando con otras y cayendo tras chocar entre ellas. La magia eléctrica es efectiva, eso es bueno. Prepárense y no permitan que esas cosas avancen más de esa zona. Ordenó el guardia, y con ello, los dos compañeros suyos desaparecieron de la vista antes de ser visualizados sobre los techos de un edificio, sus circuitos mágicos brillaron, y con ello, luces blanquecinas se dirigieron a las máquinas, que pronto comenzaron a dirigirse hacia sus atacantes. Las luces brillantes aparecían y desaparecían en segundos, y con ello, algunas máquinas caían a los suelos, pronto, ráfagas de proyectiles eran disparados contra los guardias oscuros, los cuales se movían con mucha rapidez antes de que aquellos ataques llegaran. Se los diré una vez más, váyanse. Ordenó el guardia al grupo. Subaru, rápido. Debemos irnos de aquí, no podemos hacer nada. Dijo Kazuma empujando a su amigo, y fueron seguidos por las chicas, mientras que Bisa alzó vuelo. Corrían por las calles que se vaciaban, la gran mayoría de las personas ya estaban cerca de los refugios, y solo algunos pocos estaban todavía por los edificios, buscando salvar algunos bienes materiales. Jodigan. Deben irse ya. Gritó Subaru. Aún tengo cosas que sacar. Gritó una de las personas que tenía una gran bolsa en su espalda, que parecía estar a punto de reventar al tener tantas cosas dentro suyo. Señor, debe irse ya. Ordenó un caballero en armadura, y con él, más unidades llegaron. Varios soldados hicieron acto de presencia, sus armaduras brillaban ante el golpe del sol, y en ellos, podían reflejarse los puntos rojizos que eran las máquinas. Saquen a todos los civiles, incluso si deben arrastrarlos. Ordenó el caballero, y con él, el resto fue moviéndose con rapidez hacia los edificios, sacando y movilizando a las personas que se negaban a perder sus objetos de valor. Ustedes también deben retirarse. Lo sabemos, señor, respondió Emilia. Kazuma. Rápido. Debemos correr ya. Dijo la diosa del agua. Y en eso, los suelos temblaron otra vez. Al voltear hacia las costas, pudo verse a aquella máquina, la cual parecía haber sido derribada, ahora estaba levantándose, moviendo sus extremidades con rapidez, tratando de atrapar a sus atacantes, un par de individuos voladores. Pronto, partes de la máquina se abrieron de par en par, y más esferas salieron flotando, esta vez lanzándose todas contra el dúo volador, aunque parecían no ser un problema. Podía verse como la joven volaba, disparando a las esferas, las cuales eran casi atravesadas por las balas de aquella arma antes de caer o ser destrozadas. Y por otra parte, el hechicero utilizaba armas de cuerpo a cuerpo, como una alabarda oscura, con la que golpeaba a las esferas metálicas, las cuales salían girando sin control, rompiéndose, y utilizando hechizos que causaban explosiones algo consideradas, y con ello, los restos de las máquinas caían. Pero entonces, más máquinas se dirigieron a Levia, volaron con rapidez y comenzaron a disparar contra los soldados. Aquellos proyectiles atravesaban las armaduras y los gritos de los caballeros se escucharon, mientras sus cuerpos caían en las calles, las personas corrían con bolsas rebosantes de objetos. Los caballeros buscaban sacar a los civiles, los hechiceros de las unidades atacaban con su magia, algunas máquinas se desplomaban, y de un momento a otro, tomaron como objetivo a un pequeño grupo de individuos de otro mundo. ¡Jo diablos, hay que movemos! Gritó Aqua al ver a las máquinas dirigirse a ellos, ninguno rechistó, y sus piernas se movieron lo más rápido posible, pero aquellas máquinas estaban acortando la distancia en muy poco tiempo. Pero múltiples disparos se escucharon, los proyectiles impactaron contra las máquinas y varias de estas cayeron al suelo, las demás cambiaron de objetivo, y alzaron vuelo contra sus atacantes. La unidad de soldados aéreos. Más máquinas volaron, pero otras fueron impactadas por una enorme esfera negra de púas que estaba conectada a una cadena. Rem. Dijo Subaru con alegría al verla, pero en eso, la sirvienta azul corrió hacia él, y lo tomó en brazos antes de hablar. Me alegra verlos, debemos irnos a los refugios. Por favor bájame. Dijo Subaru en vergüenza. Será más rápido si te llevo yo. Dijo con una cálida sonrisa. Y con ello, en las calles, se apreció a un insecto humanoide de gran tamaño, de un azul resplandeciente cuya aura fría emergía a su alrededor, el guardián del quinto piso, Coquitus, estaba listo para servir a su señor. Fin.
Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 54. Varias esferas metálicas que alzaban vuelo fueron en dirección hacia el insecto humanoide que se encontraba entre la amplia calle, y en señal de un sonido de tics pronto una ráfaga de proyectiles salió disparada contra su objetivo, pero fueron incapaces de causar el más mínimo de daño al impactar. Era como si su cuerpo fuera protegido por un escudo. ¡Qué ataque tan débil!, dijo el insecto, y unas pequeñas nubes de aire helado salieron de su boca en un resoplido. Las máquinas volaron en su dirección, preparando más ráfagas de proyectiles, mientras que el guardián helado solo alzó su mano de brillante azul. Varios fragmentos de hielo afilado se crearon frente a su mano antes de salir disparados en dirección a las máquinas, y fueron atravesadas con mucha facilidad antes de caer al suelo. Los trozos de metal cayeron, esparciéndose por las calles al paso del guardián. Ni siquiera era necesario tomar sus armas o prepararse para un posible daño grave, estaba más que claro para él. Ninguna de esas máquinas representaba un verdadero peligro, por lo que siguió caminando, lanzando esos ataques contra las débiles máquinas. El único problema que realmente podrían representar las máquinas sería su número. A pesar de atacar con aquellos fragmentos de hielo, más de esas cosas aparecían y se lanzaban a atacar. ¡Qué molestia!, exclamó Coquitus. Varias máquinas cayeron ante sus ataques, pero otras se fueron acercando, quizás demasiado, incluso algunas entraron en su rango de ataque cuerpo a cuerpo, y el resultado no cambió en absoluto. En lugar de caer ante los ataques helados del guardián, las máquinas fueron más cercanas, fueron cortadas en dos por un solo movimiento del arma en su mano, una katana. Realmente es fuerte, dijo Subaru, que aún era cargado por la sirvienta azul. Tengan cuidado, dijo el guardián al colocarse frente al par, y pronto, ráfagas impactaron en su cuerpo, sin dejar un rasguño, causando la fijación de la mirada de algunos soldados que evacuaban a los pocos civiles. Y gracias, dijo Subaru al guardián, el cual solo hizo un movimiento con su cabeza, demostrando que todo estaba bien. Vienen más. Se observó a la máquina a lo lejos, como parecía caer antes de recuperar su postura al tratar de atacar al par que se mantenían en los aires, solo para después seguir liberando más de esas máquinas pequeñas. Esa máquina debe ser destruida, o no importará cuántas de esas pequeñas sean derribadas. En ello, antes de que otra oleada de máquinas llegaran a ellos, la mitad elfo tomó la delantera. Viendo que no había civiles cerca suyo, sus manos se elevaron, y múltiples fragmentos de gran tamaño salieron disparados, causando una lluvia de destrozos helados y residuos metálicos. Una magia impresionante, dijo Coquitus. Debemos de ganar tiempo para que las personas que quedan sean evacuadas, dijo Emilia, mientras los guardias de la familia real observaron al par, viendo su poder y que podría ser más que benéfico ganar su favor, entendiendo por qué la princesa había decidido traerlos, aunque aún mantendrían sus sospechas. Maldición, se quejó Visa. No importaba a cuántas de las máquinas disparase, parecía que no acababan, derribaba a una y otra la reemplazaba, volaban con rapidez detrás de ella, soltando ráfagas de disparos a su cuerpo, que lograba evitarlos gracias a sus maniobras y al escudo que la protegía. Pero no sabía cuánto podría aguantar. Más y más máquinas aparecían sobre ella, uniéndose a su persecución en las nubes. Volaba con gran rapidez, dando giros bruscos para buscar perderles, pero no servía de nada. Visa giró hacia ellas, pero sin tratar de alejarse, y con precisión fue disparando para buscar derribarlas, pero el cielo se fue manchando de esas máquinas. Las ráfagas y el sonar de los tics se fortalecía conforme más unidades se unían tras ella. Y pronto, sintió un intenso dolor en su hombro, pues el escudo cedió un poco ante el continuo ataque. La sangre salió, pero Visa no pensó en que perecería en ese lugar, aún tenía razones para continuar. A pesar del dolor, ella no paró, siguió surcando los aires, perseguida y disparando contra sus enemigos mecánicos, derribándolos, buscando toda oportunidad, aunque no era necesario concentrarse tanto en un objetivo, pues había demasiados que sería difícil el no impactar a alguno. Su arma seguía disparando, y pronto, más disparos llegaron de otra dirección, máquinas fueron convertidas en destrozos, y pronto cambiaron de objetivo, dándole una oportunidad de reponer fuerzas, aunque fuera por unos segundos. Teniente Ivanovna, ¿se encuentra bien?, preguntó con gran preocupación el joven rubio perteneciente al batallón de magos aéreos, Boren Grans, mientras disparaba hacia el resto de máquinas. No del todo,
El resto del escuadrón volaba con intensidad contra las máquinas, disparos por ambas partes salían, convirtiendo a los cielos en un caos. Los escudos lograban mantener a salvo a los soldados, pero lograba verse la fuerza y el daño que provocaban las ráfagas en ellos, se veían demasiado gráfilas ante el diluvio de ataques de las máquinas, viéndose superados de forma abrumadora ante el enemigo. Desplieguense. Ordenó uno de ellos. Los soldados volaban de forma errática, disparando con sus armas, las máquinas caían a los suelos convirtiéndose en escombros, sus escudos brillaban ante los impactos y sus balas dañaban el metal. Pero a pesar de su fuerza, de su capacidad, no era suficiente, sería cuestión de tiempo para que el enorme número de máquinas mermara sobre la unidad y perecieran ante ellas. Pero debían enfrentar esta realidad, enfrentarse a esos enemigos, ante sus ojos, no había demasiada diferencia de a quienes se enfrentaban en su otro mundo, solo eran eso, enemigos, y por ellos, por sus vidas, y por órdenes de su mayor, debían sobrevivir. Pronto, un poderoso estruendo se escuchó, los oídos ensordecieron ante él, las aguas se tornaron salvajes ante lo ocurrido, y los suelos de la costa temblaron en sintonía. Soldados, guardianes, habitantes de Levia, y los individuos de otro mundo vieron cómo parte de la gran máquina había sido cortada limpiamente del resto, y cómo cayó sobre las aguas. Uno de los brazos le había sido cortado. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo y Seca y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 55. El dúo conformado por el hechicero y la joven militar se encontraba surcando los aires alrededor del enorme golem metálico que surgió de las aguas, esquivando los continuos ataques de sus extremidades, así también como al gran número de esferas que les perseguían y disparaban. La joven volaba a gran velocidad, esquivando a las esferas mientras que las cortaba con aquella daga que le entregó Ainz. Realmente le asombraba la facilidad con la que era capaz de destruirlas con aquella arma, aunque comenzaba a verse abrumada por el número continuo de ellas. Por su parte, el hechicero era capaz de sobrepasar las estadísticas de las máquinas, los disparos eran más que débiles, incapaces de atravesar sus defensas, mientras que Ainz tenía la facilidad de destruirlas hasta con sus manos esqueléticas. Las esferas volaban y disparaban, el hechicero de la muerte era capaz de barrer con ellas hasta con el movimiento de armas invocadas, como una enorme alabarda de color oscuro y rojo. Las máquinas no podían contra él, y se terminaban por convertir en trozos de chatarra antes de caer y perderse en las aguas. Joye. ¿Crees poder ayudarme?, gritó Tanya mientras disparaba su arma contra las máquinas que le seguían. Este sería un buen entrenamiento, ¿no lo crees? Hija. Exclamó la joven con una ligera risa. Tanya aumentó la velocidad de su vuelo, siendo seguida por varias de las máquinas, y pronto se dirigió a Ainz, pasando a su lado, haciendo que se viera envuelto en la persecución, y con el movimiento de su arma, las esferas metálicas fueron derribadas sin problema alguno. Ainz dirigió la mirada a su amiga, la cual colocó una sonrisa maliciosa. Pronto, la máquina gigante abrió más compuertas de su cuerpo en cortinas de humo, más de aquellas esferas estaban por salir, pero una enorme bola de fuego impactó contra ella, esparciéndose por la superficie rojiza, devorando a las máquinas. Se están volviendo una molestia, dijo Ainz. La máquina salió de las llamas que le devoraban, dirigiendo un ataque hacia el hechicero, aquella extremidad se movió con fuerza y velocidad hacia su objetivo. Ainz sacó otra arma, era algo similar a un bastón y a un martillo de color marrón, con un lado plano circular, y con ella impactó contra el ataque que fue hacia él. Y tras impactar el metal contra el objeto, el resultado fue que aquella extremidad retrocedió con gran velocidad, como si hubiera sido empujada con mucha fuerza, haciendo que la máquina perdiera el equilibrio yendo hacia atrás. Con la fuerza de sus extremidades bajas, la máquina se recuperó, y volvió a atacar a Ainz, el cual recitó un hechizo. Reality Slash. Y pronto, el hechizo impactó con la extremidad de la máquina, y lo cortó limpiamente, el metal cayó a las aguas en movimiento salvaje junto a un enorme ruido. Con que con ese hechizo es suficiente, pensé que sería más difícil. Comentó con tranquilidad.
La máquina se quedó quieta por otros instantes, como si estuviera observando a Ainz. Pronto, esferas metálicas cercanas comenzaron a ir hacia él, como si la más grande les hubiese ordenado hacerlo. Y aunque eran demasiado débiles como causarle daño al hechicero, su enorme número le nubló la vista por momentos. Ainz pensaba en las máquinas pequeñas como una verdadera molestia, como una nube de mosquitos, los cuales pensaba despedazar. Ya había visto que el hechizo de Fireball era bastante efectivo contra las esferas, por lo que no dudo en usarlo otra vez. Las llamas devoraron a las máquinas, pero de alguna forma no notó que el golem había lanzado un ataque. O mejor dicho, no vio que este le lanzó un enorme objeto, la extremidad cortada. No me jodas, exclamó Ainz emprendiendo vuelo para buscar alejarse, pero aquella extremidad se encontraba demasiado cerca, impactando con su cuerpo. La fuerza había sido enorme, a pesar de no sentir dolor, el impacto lo desorientó, mandando lejos al hechicero. Ainz, gritó Tanya al ver cómo este había sido impactado por la extremidad. Pronto, un fuerte sonido se hizo presente, y al voltear su mirada, otra de las extremidades de la máquina ahora se acercó a ella. Mierda. La extremidad se dirigió con gran velocidad hacia Tanya, chocando con el escudo que le rodeaba, pero la fuerza de la máquina era demasiada, haciendo que el este se rompiera, y pronto, el cuerpo de la joven sintió aquella fuerza impactaba contra ella. Sentía como si su carne y huesos se rompieran como si nada ante el metal, su cuerpo salió volando bastante lejos, y trató de recuperarse, pero el dolor era enorme, la sangre salía de su cuerpo, y por algún milagro, ella no había muerto. Estaba desorientada, su vista se volvía nublosa, sentía que caería en cualquier momento. Tanya no podía pensar con claridad, y no prestó atención a la máquina, la cual volvió a atacar, pero antes de eso, una figura se teletransportó enfrente de ella, dándole la espalda, y su túnica oscura ondulaba por el viento. Ainz apareció, y con aquella arma en mano, golpeó a la máquina, haciendo que ésta terminara alejada a una distancia considerable, cayendo en las aguas. «Toma esto», dijo Ainz, entregándole una poción roja a la joven. Sabía que no podía gastar materiales, aún teniendo una cantidad considerable de ellas en su inventario, pero era capaz de hacerlo por una amiga. El cuerpo de Tanya brilló en respuesta al tomar la poción, su cuerpo sintió un leve calor, y las heridas junto al dolor desaparecieron por completo. Gracias. Ambos observaron a la máquina ponerse de pie una vez más, y ella parecía devolverles la mirada, como si estuviera analizándolos, buscando puntos débiles y atacar. Debemos acabar con esta cosa de una vez, comentó Tanya. No quería seguir luchando contra ella, aun si contaba con la ayuda del hechicero, no quería extender esa batalla más de lo necesario. Tienes razón, declaró Ainz. Pronto, más humo salió de la máquina, y con ello, piezas de su cuerpo comenzaron a moverse, como si estuvieran reorganizándose, adaptándose. Las extremidades que servían como patas se volvieron más grandes, la parte superior de su cuerpo parecía hacerse un poco pequeño, como quitando algunas capas de metal. Y de un momento a otro, la máquina se lanzó contra ellos a una velocidad enorme. Ainz rápido se acercó a Tanya y activó su hechizo de teletransporte, desapareciendo del lugar. La imagen de ambos cambió ante sus ojos. Ahora, si bien se encontraban en la misma zona, estaban fuera del rango de la máquina, la cual vieron cómo ésta caía hacia las aguas, pero no había saltado, había emprendido vuelo, y estaba descendiendo. Esto realmente puede ser un problema. Definitivamente, debemos hacerlo ahora, Ainz. A la afirmativa de Ainz, ambos ya estaban decididos, pero hordas de las esferas llegaron a gran velocidad, comenzando a rodear al dúo, así como también a la máquina más grande, como si fueran un escudo, y con ello, ráfagas de disparos se dirigieron contra los dos individuos. Aunque aquellos disparos no generaban un problema para los dos, realmente era molesto enfrentarse a enormes números de enemigos, por más débiles que estos fueran. Reality Slash, recitó Ainz, y con ello, un gran número de máquinas fueron despedazadas, mientras el golem solo observaba cómo las esferas eran destruidas por el hechizo. Tanya disparaba con fiereza hacia las máquinas, y cortaba a aquellas que se acercaran demasiado con la daga que le entregó Ainz. Los números de las máquinas comenzaban a reducirse poco a poco, pero la más grande solo seguía observándolos. Balas, cortes y fuego llenaron los cielos, las aguas eran infestadas de los residuos metálicos. ¡Maldita sea!, gritó Tanya mientras seguía disparando contra las máquinas. Ainz alzó su mano, y una línea de luz blanca salió dispara hacia las máquinas, causando que un gran número cayeran. Tanya, llamó Ainz, acercándose a ella, y los dos desaparecieron de la visión de las máquinas, ahora se encontraban por encima de ellas, cerca de las nubes.
la máquina más grande de alguna forma alzó su cara, observándolos directamente. Reality Slash. El hechizo estaba siendo lanzado, pero en eso, la máquina despejó y se alejó de la zona con gran velocidad, logrando evitar así el ataque, descendió de vuelta a las aguas, observando al dúo. Ainz dudó sobre la velocidad de aquella cosa, decidió experimentar y lanzar nuevamente el hechizo, y mientras lo recitaba para lanzarlo segundos después, la máquina otra vez se movió con velocidad, evitándolo rápidamente. Supo que debía evitarlo. Está aprendiendo. Poco a poco se fueron mostrando las capacidades de la máquina, viendo que era capaz de analizar, y pareciendo que incluso adaptarse, eso sí sería problemático. Un extraño ruido salió de la máquina, las esferas restantes volaron en su dirección para buscar atacar al dúo, que comenzaron a moverse por los cielos mientras el golem se limitó a observar otra vez. Fue ahí que lo entendieron. Reality Slash. Una vez más, la máquina esquivó, no. Se había movido antes de que terminara y lanzara el hechizo. ¿Pero cómo? Esa era la pregunta que Ainz comenzó a hacerse, pues él no entendía cómo funcionaba este mundo, sus reglas, y cómo la magia de nivel afectaría a estas y viceversa. Y cómo ese mundo buscaría reescribir sobre aquellos que no pertenecen a él, existencias que no podía permitir que siguieran con tanta libertad sobre su realidad. Pronto, la máquina expulsó humo, enormes números de esferas surgieron, dirigiéndose hacia ellos y a las costas de Levia, y una vez más, las piezas de la máquina se movieron sobre ella. Cambiaría una vez más. Fin.